Bueno, pues hace mucho calor, pero si hoy tienen calor para irse a bañar y quieren combatirlo yéndose a bañar a la playa del Reducto, no lo podrán hacer porque está cerrada por vertido. Sobre todo lo que está más cerca, en este caso, de la Peña del Camello, que como saben, ahí hay una especie de tubería que desagua a veces aguas contaminadas. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de la Celo Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Valentín Aullané, buenas tardes, Valentín. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Me imagino que contento después de que se ha firmado esa paz, ¿eh? Algunos dicen que paz a la fuerza, pero al fin y al cabo la paz, porque han dejado de tirar bombas y han dejado de morir gente. Claro, que era lo que perseguíamos todos, creo. Yo creo que es la lectura que hay que hacer, ¿no? La positiva, que ha dejado de morir gente. Ahora ya la hoja de ruta del plan de paz, ya veremos cómo se va desarrollando, porque ahí sí que hay bastante incertidumbre en cómo se podrá recomponer ese. Y será un camino todavía lento, muy largo y muy lento. Guillermo Uruñuela, ¿Qué tal, buenas tardes, Jorge? Guillermo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está todo bien, Guillermo? Todo muy bien. Muchos chistes contra Pedro Sánchez por Sí. el besamano Sí. que realizó ayer Bueno, en Egipto sí, el señor Trump. Ya sabemos que las redes sociales están a la orden del día y además Pedro Sánchez la verdad que es una figura muy utilizada en las redes sociales. Sí, sí. Y Trump no te digo. Vamos a Trump saludar. también. Vamos a saludar a Carlos Ince. Buenas tardes, don Carlos. ¿Cómo está, don Carlos? ¿Cómo va la Se habla de Pedro Sánchez porque él dice que él también cobra dinero de su partido en metálico. Y como si fuéramos lo que todos ha dicho subnormal, exactamente es que él seguramente habrá cobrado. Perdón, sí, bueno, pero como si fuéramos todos los españoles tontos. Todas las empresas manejan dinero en metálico, pero tiene que tener un soporte documental que demuestre que ese dinero no es negro. Y en el caso de sus compañeros y amigos, Ábalos, Cerdán, etcétera, etcétera, el dinero no está documentado, por lo tanto es dinero negro. Así que, Él dice que no. Así que Pedro Sánchez lo que debe hacer es dedicarse a gobernar y no decir tonterías como esta, porque todas las empresas cobran, pero tienen un soporte documental y hay que ver cuántos se han llevado. El problema no es cobrar. Para pagar un taxi que llevarse 200.000 o 300.000 euros. El problema no es cobrar en liquidez o en líquido, sino el problema es si esa liquidez el partido la puede justificar de que la ha sacado del banco. De hecho, recuerdas que se dijo. Lo dijo Pachi López, que metió la pata, que las dietas, por ejemplo, en el Congreso se cobraban en efectivo. Sí, y en el Congreso no se cobran las dietas en efectivo, pero en el Senado parece que sí las puedes cobrar. Entonces, no hay problema en que circule el dinero físico, siempre y cuando, efectivamente, como dice Carlos, esté en la contabilidad perfectamente identificado, ¿no? Bueno. Y además con una norma que aprobó la actual ministra de Economía, que es, que es hasta los 1.000 euros. Pero claro, una vez que subes la cantidad, ¿quién justifica eso? Desde luego es un poco ridículo. Lo que sí es verdad que cada vez menos... Ridículo y sospechoso. Cada vez menos las empresas, cualquier empresa... Las pequeñas todavía sí, es verdad, pueden mover algo de dinero en caja para pagar cualquier cosa. Las empresas periodísticas pequeñas, pues para pagar un taxi a un redactor, pero fíjate una comida. No es el caso. Y además, si es dinero limpio, tú no le llamas logarizas, o chistorras. Si es dinero limpio, tú no dices, una chistorra, no. O no sé cuántas chistorras, no. Dices, no, tanto dinero. Porque es dinero limpio, es dinero que se mueve y que está registrado por Hacienda. Y no es dinero negro que estás tú ahí choriceando. Por eso le llaman chistorra. No son mordidas, evidentemente. Exactamente, exactamente. Ver hasta dónde llega y qué implicación tiene el partido. El partido y demostrarlo, que es lo más complicado cuando este tipo de asuntos. Bueno, simplemente decir que, insisto, que está cortada el agua. Vamos a ver si mañana ya se puede levantar o no. En este caso, la orden para que se pueda volver a bañar en la playa del Reducto. Es una pena en Lanzarote en general, pero sobre todo en Arrecife, que todavía se sigan produciendo vertidos, porque esto parece que no, pero poco a poco, si se produce con cierta continuidad, pues frecuencia... Es bastante habitual además, ¿eh? Sí. De hecho, hace unos meses también se cerró el muellito de la pescadería. De hecho, la Unión Europea ya ha sancionado a Canarias. Es que hay tres puntos varias complicados. ocasiones. En Arrecife hay 3 puntos complicados y llevan ya muchos años y no se ha resuelto. O sea, no es una cosa de ahora, llevan muchos años, o sea, bastantes años. Y en los 3 puntos, que es ahí en la pescadería, en el la Punta del Reducto, y hay otra ahí en la Punta del Camello hay otro. ¿En la Punta del Camello? Justo. Pues eso es En la que la hay ahora. Peña del Camello hay uno, en la pescadería hay otro. pero en el charco también, pero no son, a ver, pero hay diferentes. No, pero son estaciones, ¿eh? Por eso, hablamos de son estaciones. Pero lo que hay en la Punta del Camello es la zona que tiene, por seguridad,
tienen el sistema de evacuación de aguas del Lanzarote, del tema de las aguas sucias, porque si se estropea una planta, por algún sitio tiene que sacarla. Claro. Se estropea una planta de depuradora y no puede seguir vertiendo agua porque por algún sitio tiene que achicar. Pero que quiero decir que entonces, fallan por más ahí. Que una escopeta de feria, o sea, fallan continuamente. Y no pero es que ahí es donde iba yo, Carlos, que el problema no es que tengamos, que eso es normal, que todo el mundo tenga un aliviadero para entenderlo. El problema donde está es que, como bien dices tú, las plantas depuradoras están cogidas con alfileres y están todo el día estropeadas y de hecho gran parte del agua que llega se tiene que tirar, no se trata, se tira directamente, que es lo que está pasando ahora en estos momentos, que se tira directamente esa agua. Claro, es que el emisario submarino está hecho para eso, para que las aguas vayan al mar. El problema es que tienen que ir tratadas, es decir, para que no contaminen. Esa es la cuestión. Que estamos hablando de una playa. Y el tema, el tema está en que también el incremento de la población tiene que ver, y se incrementa la población y más gente. Viviendo en Arrecife, y resulta que las depuradoras tienen la misma capacidad, pues lógicamente hay que ampliarlas, ¿no? Que en eso es lo que están. Y en eso están, y menos mal, porque ya llevábamos años de déficit, como bien insinuado Carlos. Bueno, por cierto, y hablando de basurilla, también basura es la que hay en muchos locales, en este caso solares, cerrados en Arrecife. Esto nos lo mandaba un vecino de la zona de la antigua Coselán, no sé si usted sabe dónde estaba antiguamente Coselán. Bueno, pues eso es un llano que tiene ahí y tal, y la gente lo está utilizando como un vertedero, ¿no?, en pleno centro de Arrecife. Y es lo que veníamos diciendo ya muchas veces, Guillermo, el tema de la gente, ¿no? Es que la gente realmente es cochina, ¿eh? Porque mira que yo soy a veces especialmente crítico con los políticos, pero en este caso en particular con el tema de estas imágenes que además son también habituales no tanto en el centro de Arrecife, esto sí que está en el centro de Arrecife, está, para que la gente lo entienda, está en la calle Brasilia, cerca de la ciudad deportiva, no sé si es el barrio de La Vega, no sé si exactamente en el barrio de La Vega. Cerca de La Vega. Pero ocurre mucho, por ejemplo, en Argada, en Llanos, donde la gente... Y yo entiendo, por ejemplo, Jacobo Lemes, que es el encargado del área, es verdad que también lo que dice, hasta cierto punto, tiene toda la razón del mundo, que al final, oye, tú puedes poner los contenedores en su sitio, o intentar mantener una ciudad limpia. Ahora bien, si un vecino es un cochino y en esa zona, es una zona, como tú dices, central. Está en el centro de Arrecife. Al lado del centro comercial. El centro comercial de Arrecife. Sí. Y por eso te digo, pero ahí no puede hacer mucho más el político, es un comportamiento incívico. Es que eso está cerrado, ahí no tiene que tirar nadie nada. Pero la gente empieza a tirar, como nadie dice nada, bueno, pues seguimos tirando y ya lo utilizan como un vertedero. Y luego aparte, yo estuve esta mañana ahí, aparte de la basura, por supuesto, de los malos olores y de las ratas que se veían roedores por ahí moviéndose. Que ahí tiran basura. Esta parte que estamos viendo, que está más cercana al Plado, la bahía ha cedido y hay una caída ahí de 10 o 12 metros, que si alguien... Había un par de sin techos por ahí, una especie de tienda de campaña, que el día que se descuide uno y se caiga, pues se matará. En fin. Además, eso sí que supongo, no sé, que es una competencia del propietario, supongo, del solar. Claro, pero el propietario le obligan a tenerlo cerrado. A vallarlo. Sí, claro. Pero después ya, si lo rompe la gente, pues oye, claro. Pero lo que no sé hasta qué punto el ayuntamiento le puede intermediar para pedir al ahora le propietario... puede obligar. Es que eso es peligroso, lo que dices tú, al margen de la basura, y se puede caer alguien y... Sí, pero aparte del vallado, que no lo sé, el ayuntamiento tiene competencia para exigirle al propietario... Sí, le puede obligar por peligrosidad, salubridad... Sí. Y seguramente lo hará. Una vez que vea esto, imágenes, yo conociendo he visto, por ejemplo, a Jonathan de León, el alcalde, ya está llamando a Severino para que mueva todo. Sí, eso sí que es verdad. Seguro. Que de todas maneras, fíjate tú, estamos en un momento en que hay contenedores casi a la puerta de cada una de las casas. Jacobo Lemes, que yo creo que está haciendo un muy buen trabajo en el ayuntamiento. Y ha mejorado, Tienen un canal de WhatsApp para que tú llames si tienes algún tipo de problema con el tema de limpieza. Yo creo que está funcionando bien. Lo que pasa es que esto efectivamente es una cuestión de gente incívica. En general, casi todo, los servicios de limpieza han mejorado mucho en general. ¿Por qué? Porque es una vieja demanda de toda la ciudadanía y los políticos se están más o menos preocupando. Pero lo que pasa es que tenemos mucha gente que es cochina, coño, es que de verdad, es que ¿cómo se le ocurre tirar y tirar? Pero que esto es un ejemplo, o sea, es que hay muchos, ¿eh? Es que acabo de pasar yo ahí por detrás de la calle La Inés, ahí había dos aparcamientos que los han cerrado, los han limpiado. Pero había que ver cómo estaba eso. Estaban antes. O sea, cómo con los cubos de basura, con todo lleno de colchones, de porquería. Y ahí donde dices tú, hay unas pero casas, ese es el pleno centro de Arrecife, y esto estaba sin vallar ni nada. Ahí donde tú dices hay unas casas abandonadas que da a la calle Coronel Ben,
que eso se están abandonadas. Y hay muchos, la zona del Charco, y muchas casas están llenas de basura. Y los vecinos, claro, como dice Guillermo, las ratas, pues las cucarachas. ¿Sabes lo que pasa? Yo no tengo el recuerdo antiguo de Arrecife, no sé cómo era hace 20 o 30 años, pero sí que es verdad que tengo la sensación de que, no tengo los datos encima de la mesa, pero tengo la sensación de que hay mucha indigencia en las calles de Arrecife. Sí. Hay mucha gente que por el motivo que siempre sea... Ha habido, ¿eh? Siempre ha habido. No lo sé, por eso te digo, no tengo referencia, pero sí que, por ejemplo, en este llano... Pero ahora yo estoy viendo como una especie de repunte. Como que hay momentos que sube y que baja. Efectivamente, y ahora parece que estamos en la parte alta, sobre todo si te vas por la zona de lo que es el garaje de las guaguas, por ahí, por Chacón, por esa zona por ahí. Hombre, aquí el Cabildo acaba de aprobar 4 millones para indigentes. Para 40 plazas. Para 40 plazas, efectivamente, para la indigencia ya severa. Sí, lo saca a concurso, lo saca a licitación, 40 plazas en 2 centros, uno de día y otro de noche, creo, de dormir. Y viene próximamente, entre comillas, creo que viene una muy buena noticia para Lanzarote, porque creo que se va a desatascar finalmente el proyecto de la Cruz Blanca en el barrio de Altavista, que va a ser el más grande de Canarias, con 4 módulos, con albergue, comedor... Bueno, no sé si luego lo trataremos. Esto después lo trataremos. Es un tema interesante. Lo vamos a tratar después con la invitada, en este caso con María Jesús Tobar, que es la consejera de Hacienda, pero que también tuvo que ver mucho en la época como cuando ella era de Asuntos Sociales en el Ayuntamiento de Arrecife con este tema. Por cierto, que ya, y me parece bien, Kiko Aparicio, el gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencia, el consejero de Emergencia y Seguridad del Cabildo de Lanzarote, pues están empezando a hacer una especie de limpieza, de invernal, un plan de limpieza para evitar precisamente lo que suele ocurrir, que cuando cae 4 gotas, pues Arrecife se inunda. Y esto es bastante importante. Es verdad que por muchos planes que se haga de limpieza, si cae, por ejemplo, lo que está cayendo en Valencia otra vez, la Dana famosa, eso no hay alcantarillado y menos en Lanzarote que lo aguante, ¿no? Aquí el problema es que con 4 gotas se inundaba. Ya si hablamos de 100 litros por metro cuadrado en 2 o 3 horas, eso no hay, Arrecife se ahoga simplemente. Bueno, y luego, Carlos, una cosa que tú cuando estabas mucho en Canal 7 trabajabas, mucho es el tema de la pesca. Los atuneros que hay en Lanzarote, pues están preocupados porque el relevo generacional prácticamente ya no existe. Y esto está provocando que nos diga el propio gerente de Optuna, el amigo Andrés Cedré, que él ve peligrar el futuro de la flota atunera en la isla de Lanzarote. Aunque la temporada ha comenzado bien, el gerente de Optuna explica que en estos momentos la pesca de atunes ha bajado en lo que se refiere a los kilos de atún que están descargando estos barcos en Puerto Naos. Ha sido una campaña buena, empezamos bien, pero al final ahora los barcos que están trayendo, un barco como esos, que esos son barcos que te pueden traer 30, 40 toneladas, al final lo que están trayendo ahora creo que son unos 4.000 kilos entre pescado pequeño y pescado mediano. Pero es porque tampoco quieres coger todo ese pescado chico. El pescado pequeño tiene una talla de 3,2, se pesca mucho más de 3,2. Aunque Cedrés reconoce que la cuota que tienen marcada para poder pescar es grande y que se podría seguir trabajando hasta finales de año, sí apunta cuál ha sido el imprevisto con el que han tenido que contar esta temporada. El pescado se está pescando mucho menos, había manchas buenas de pescado, pero ya como le había comentado antes, lo que es las falsas orcas estas, no la blanco y negro, sino la falsa orca, cuando ven que hay un montón de pescado te atacan, si les dan por ahí te hacen un destrozo de pescado y el pescado corre como loco. Y después para buscarlo ya es difícil, puede que se te vaya entrando algunos, unos más pequeños, otros más grandes y tal. Pero sí, la verdad que cuando llegan ellas hacen un destrozo tremendo. Una temporada en la que han tenido que comenzar a pescar a 450 millas. Al principio pues no entró pescado en las islas y tuvimos que navegar pues 450 millas cerca del estrecho, un poquito más abajo, y ahí empezamos a pescar pescado grande, pescado de 90, 80, 100 kilos. Y dimos un par de viajitos ahí y luego pues ya nos vinimos para abajo. Pese a estas dificultades ya hay atún en la isla, como pueden ver en estas imágenes. Pescado que será repartido entre pescaderías y grandes superficies de la isla y de Gran Canaria, apuntaba su gerente, además del que se vende en las instalaciones de Optuna en las mañanas, de lunes a viernes, entre las 11 de la mañana y la 1 del mediodía. Una venta dirigida a particulares, según explican desde Optuna, en donde el kilo de atún está sobre los 9 euros.
Pues eso es muy importante, ha porque bajado y todo. ya no solo la actividad, Carlos, que es verdad que estamos comentando aquí fuera de micrófono, que tú ya llevas muchos años trabajando, y es de lo poco que se ha mantenido dentro de lo que es la pesca artesanal de altura. Sí, junto con la pesca de la graciosa, la pesca de la tiñosa, Tinajo, un poco la cofradía, santa. bastante de la cofradía de Tinajo, y este sector del atún que lo ha mantenido, y se ha mantenido gracias a Tuna, y se ha mantenido pues a Andrés, que es un gran campeón, o sea, es una máquina el tío, porque ha mantenido ese sector atunero que es específico, que ya prácticamente no queda, con 5 o 6 atuneros ya deben quedar apenas. Creo que me decía ayer que eran 5. Exacto, Y 5. y dos en Puerto del Carmen pequeños. Eso es lo que hay, y ya no queda más, Creo que queda en la Graciosa 1, creo que en la Graciosa hay 1. Puede ser. Y es lo que se quejaba él, que es un sector que va de capa caída, porque ya no es solo la cantidad de pegas que les ponen con el tema del atún rojo, con las restricciones, Sí, los cupos, los famosos todos los cupos. cupos, tal, sino que no tienen personal, los chicos no De quieren relevo. embarcarse, no hay, los chicos quieren ser todos patrones, maquinistas, no, y nadie quiere embarcarse, y los únicos que se embarcan son inmigrantes, gente inmigrante que vive de la pesca y saben pescar, y poco más, y entonces los barcos pues, se quedan sin tripulación, y está la cosa complicada. Y ahora, Carlos, ya no solo, que antes lo que dices tú era también, él añade que ya incluso tampoco hay patrones de altura, ¿sabes? No, porque hay gente que estudia, pero después no quieren trabajar. claro. Recuerda que una vez estuvimos hablando de esta cuestión y una de las normas nuevas era que cada barco tiene que tener dos patrones. Dos patrones. Y no hay patrones. Y el problema es ese, ya no solo que haya relevo generacional, sino la gente que está en el instituto, en la escuela de pesca estudiando, que para patrones seguro que sacan más dinero y es un trabajo menos esforzado, pues llevando un yate de excursión. Es que embarcarse Es lo que duro. pasa, que la gente que está Claro. estudiando en la escuela, me decía él, en la escuela me refiero en el Instituto escuela de Náutico pesca. Pesquero, gran parte de los que tienen el título de patrón mayor, o de patrón mayor no, en este caso patrón de altura, lo que hace es dedicarse a lo que dice Valentín, a temas de turismo. Sí, de todas maneras, con respecto a lo de la pesca, que lo hablamos hoy por la mañana, yo no sé cuál es el camino, ni tampoco tengo encima de la mesa cuál es el plan perfecto, pero sí que es verdad que creo que para la importancia histórica que tiene para Lanzarote, habría que buscar alguna fórmula de hacerla atractiva y para... No sé el enfoque, la verdad, que no se me ocurre, habría que pensarlo, pero bueno, yo creo que también el consejero ese es su trabajo, ¿no? Decir, oye, ¿de qué manera podemos hacer que se mantenga la pesca? Igual en otro formato, igual con otra concepción, igual darle una visibilidad turística. Creo que en su día hubo un proyecto, ¿no? Para hacer Hubo una especie un de intento tours. por el gobierno de Canarias Sí. de Hombre, intentar desde luego. que turistas, como un parque temático, que la gente pudiera ir Sí, porque- dentro, pagar. Hay gente que le gusta ver. Pero cómo- eso no tiene mucho sentido, quiero decir. Lo que hay que convertir la pesca artesanal en una especie de industria. Hay países que viven porque pescado comemos todo. Pescado comemos todo. es El, que- pe- el pescado, el pescado después lo vas a comprar y está a su precio. Pero los que viven de esto no ganan suficiente o no es demasiado atractivo para que la gente joven diga, coño, oye, pues me voy a embarcar y voy a estar, ¿sabes? Me voy No, a pero además dedicar es a que esto. si se pierde esto, se ha perdido ya, porque quedan 5 atuneros, ya Claro, no quedan sí, más. sí, Y es sí, una, claro. una técnica de pesca que es ancestral de aquí, que es a la caña, formar las manchas Es de las más- y después la caña, más que es de las más ecológicas. antiguas. O sea, Y es de que, las más ecológicas. Y de las más limpias, o sea, no hay manera, no hay nadie que cuide tanto el medio. Y atún comemos todos, y es un pescado riquísimo que todo el mundo en Canarias es un sustento de la comida canaria, que todo el mundo come atún, porque atún hay prácticamente pues todo el año, y si no hay todo el año, Bueno, hay no más y todo el menos, año, hay pero- más, pero congelas, guardas unos lomitos, lo congela, en fin, que es un plato muy socorrido y desde luego se Y está además que quedando. siempre pasan por aquí, por donde estamos. Y esta por industria donde- le ha dado Sí, a veces, muchísima vida. a veces pasan más pegados, a veces Sí. más cerca, a veces tienen que ir hasta incluso Pero- a las islas, ¿cómo se llama la que están por encima nuestra? Cabo Verde. Cabo Verde. No, Cabo Azores, Verde es Azores. abajo, no, las Azores. Azores, sí, Que, no, eso- mira, de todas maneras, una cosa. Mauritania alguna vez. Una cosa que hemos visto en este reportaje es lo del punto de venta, por ejemplo, de Optuna. Yo creo que eso tienen que potenciarlo, porque cada vez que ha habido aquí una lonja de pescado para vender pescado, eso siempre ha funcionado. Que no sé por qué, porque la gente Sigue va, funcionando. la gente no hay nada mejor que tú digas, oye, pues el Esa venta bocinegro lo directa, compré además. hoy fresquito, que lo he visto, lo que sea. O la Te vieja, lo que venden sea. preparado, perfecto, limpito, preparados los lomos. A un precio, además, porque Lo acaban de decir en la intermediario. información, 9 euros el kilo. Exacto, no hay intermediario, con lo cual va fresco directamente y tú te lo llevas y lo puedes congelar, hacer un carpaccio, hacer lo que quieras y está buenísimo y desde luego es
la única forma de que sustente a este sector. Sí. Lo venden normalmente se va dando ultra congelado, pero es como si estuviera fresco. Y mandan mucho a la península, mandan mucho a la península. Y eso, por es que ejemplo, tiene mucha salida el atún. Una lonja sí que debería tener éxito. Y no sé por qué las que han puesto aquí en la A mí Recoba Pues mira, ha entre otras cosas, porque no se ha promocionado bien. Porque seguro que hay mucha gente que no sabe Pero que puede ir a Puerto Nacional lo para del pescar. relevo Muchísima gente. generacional es una cuestión que ellos me dicen que tiene su cierta lógica. Y es que, por suerte, para todo Lanzarote, el nivel de vida de sus hijos ya nacieron con un nivel de vida alto. Claro. Entonces, alto, relativamente alto. Pero sí que es lo que dice Guillermo, que pero ni la tanto ni tampoco. administración debería hacer un esfuerzo. Primero, en no dejar que se le pasen los plazos, que eso a lo mejor ha sido un fallo que, bueno, a mí me sorprendió mucho la noticia de que hubieran perdido la concesión, porque por un par de días no pierdes una concesión. Bueno, eso el Partido Socialista ha hecho bien su papel de oposición, Exacto, hay que porque reconocerlo. tú no lo pierdes. Porque esto fue, para que todo el mundo lo sepa, fue que en el último Consejo de Administración, donde se daba, de la autoridad portuaria, donde se daba la buena noticia de que finalmente se suspendía a la licencia para construir, se pusieron contentísimos, la famosa gasolinera y que se iba a poder hacer el tema del edificio universitario, pues ahí todo el mundo, yo creo que se pasó un poco desapercibido los papeles del funcionario de turno que pasa allí y dice, mire, aquí no ha cumplido con la fecha y anulamos la concesión. Eso es el clásico funcionario que está allí, que oye, que tiene que cumplir, pero el Cabildo dice que no, que lo entregó en fecha. Sí. Eso es muy raro y además es muy difícil que una concesión se pierda. Una concesión yo creo que no tienen rabia de ahí. Tantos años no es una cosa fácil, o sea, que eso es resolvible, o sea, se puede. No, se va a resolver. Se va a resolver. Porque el consejero de Pesca de Lanzarote decía que eso, aunque se hubiera caducado, aunque se hubiera presentado fuera de fecha, no hay problema porque se pide otra renovación. Sí que es verdad lo que decía Guillermo, que hay que hacer un esfuerzo para mantener este sector. Claro. No con ayudas directas porque no se permiten, pero otro tipo de iniciativas, fomentar el consumo de pesca de atún, organizar ferias. De hecho, potenciar, no sé, alguna subvención también pueden recibir. De pero hecho, yo creo que soy más de la idea, no tanto de inyectar dinero, de decir, oye, inyecta dinero y ya está, sino crear un vínculo entre la pesca, porque, por ejemplo, creo que con el cultivo de la jeria, del cultivo en hoyo, hay como más sensibilidad, ¿no? Por lo que representa paisajísticamente. Porque es por el paisaje. Sí, pero el atún es como, o sea, el atún, o la pesca en general en Lanzarote, que tiene un arraigo brutal en la tierra y que históricamente, porque yo conozco gente de la Tiñosa y toda la gente de la Tiñosa se dedicaba a la pesca. Y hoy en día no se va a dedicar todo el mundo, pero que no desaparezca, un término medio. Buscar alguna forma de revitalizar, de hacer ferias del pescado, no lo sé, o hacer mercadillos, o poner una lonja atractiva para que la gente vaya, no lo sé. El problema es que también es una profesión que comparada con estar, es decir, antiguamente eran profesiones muy duras, ya no tiene que ver nada como aquellos que iban antes a Mauritania y se pegaban 6 meses. Pero en comparación con otras profesiones que ahora pueden ser, porque a lo mejor una persona de esta, date cuenta que esto también es por temporada, los que se dedican al atún se dedican 8 meses y otros 4 meses no hay atún, o hay menos y entonces no salen. Y entonces solo tiene que estar en lo que se llama el paro fijo discontinuo, creo que se llama. Y entonces, pues entonces ya la gente, hay muy poco que se dedique, cada vez menos. Es que lo decía el otro día el presidente de la Cofradía de Pescadores de Arrecife, que no se encuentran. Y con la nueva ley que te obligan a tener encima a 2 titulados, pues nada. Porque antes los titulados eran diferentes. Antiguamente la gente que se dedicaba a la pesca... prácticas. No, que no sabían, no tenían... Algunos no tenían el título. No tenían el título, entre otras cosas porque había un analfabetismo en toda Canarias y en Lanzarote importantísimo y no podían ni siquiera estudiar. Pero siempre se han embarcado a estudiar. Y fue Franco el que le dio el famoso titulín, que le hacían un examen práctico y si veían que sabían, pues le daban el famoso titulín para poder pescar. Bueno, por cierto que... Y eso es una buena noticia y personalmente me alegro mucho. Carmela García es lanzaroteña, más concretamente nacida en Yaiza, y ha ganado el Premio Nacional de Fotografía. Esto, aunque parezca una noticia como ya hay tanto, es dificilísimo ganar ese premio. Pues la ha ganado. Desde luego es lo más que se puede ganar en el mundo de la fotografía, a nivel artístico, como esta fantástica fotógrafa de aquí de Lanzarote, que bueno, pues ella tiene un estilo muy personal, enfocado siempre a la defensa de la mujer, de los valores de la mujer y desde luego es lo que tú dices, es importantísimo, es el premio más importante que hay
y desde luego relanza, aunque es una mujer que ya ha expuesto en todo tipo de centros de Madrid, participado en Arco, o sea que es una mujer que es muy cotizada y muy reconocida, pero este ya es, yo creo que ya es lo definitivo, ya lo que le faltaba, y ya con esto ya se puede retirar tranquila porque ha metido ya el pelotazo que tenía que pegar profesionalmente. Ya. Bueno, vamos precisamente porque hoy hemos podido hablar con ella, lo ha hecho nuestro compañero Andrés Martinón, y esto es lo que nos contaba. Ayer a mediodía me llamaron del Ministerio de Cultura y bueno, me lo comunicó el ministro. Fue muy emocionante porque, pues imagínate, ¿no? Te quedas así un poco en shock, ¿no? Por otra parte, claro, pues lo primero que sientes es mucho agradecimiento por el reconocimiento, porque es un equipo de gente, un comité de jurado que, bueno, son todos profesionales y ese reconocimiento por parte de ellos es muy importante. Y yo estoy muy agradecida, claro. Valoran, digamos, mi visión un poco rupturista, si quieres, ¿no? Del mundo y siempre mi ambición de plantear otras formas de representación, también un cuestionamiento de la representación hegemónica y, bueno, pues una búsqueda constante también de ese tipo de lenguajes, pero a la vez no quedándome solo con la fotografía, sino ampliándolo a otras disciplinas. Yo creo que ha sido una constante en mi trabajo ya de muchos años, una cabezonería casi, ¿no? A veces. Y yo creo que han premiado esa mirada, ¿no? Bueno, pues me alegro mucho por Carmela, una persona que, bueno, aparte que la conocemos mucho desde que era muy joven y empezaba con la fotografía y empezó a hacer sus primeros pinitos, y la verdad que como ha pasado los años, pero ya ha alcanzado lo que dice muy bien Carlos, que ya con esto casi se puede jubilar si quisiera. Me refiero metafóricamente, porque ella no se va a jubilar, me refiero metafóricamente en que ya va a ser muy difícil que pueda ganar algo más que seguro que la competencia para llevarse este premio es grande, porque tampoco es fotoperiodismo, ¿no? Es más artística. Una fotografía artística, ¿no? Y ahí se valora también un poco decir, toda la trayectoria, lógicamente, y bueno, y la trayectoria de Carmela, pues sobre todo por donde ha expuesto, digamos, en los mejores sitios, etcétera, etcétera. Y bueno, yo no conocía demasiado su fotografía, ahora que he estado mirando alguna cosa, y bueno, sobre todo es eso, lo que decía Carlos, ¿no? Una mirada especial sobre la mujer y tal. Así que me alegro. Vamos. Bueno, vamos con otros asuntos. Por cierto, no sé quiénes estuvieron ayer, tú estabas, ¿no? Con el tema de la entrevista a Marcial Martín, que es ha escrito un libro. Sí, muy bien. Tiene una pinta fantástica. Yo leí un reportaje de Miriam Ibot, que escribe fantástico además esta chica, y tiene un muy buen reportaje y lo recomiendo, y el libro tiene una pinta extraordinaria. Sí, yo he podido leer las primeras 30, 40 páginas, y la verdad que está muy bien escrito también. Muy bien escrito, muy bien escribe escrito. muy bien. A mí me extrañó mucho lo bien escrito que estaba, no por nada, porque en fin, Marcial, un hombre hecho a sí mismo, con una memoria prodigiosa, se ha rodeado, porque él estaba en el grupo de los 5 magníficos prácticamente, pues él estaba ahí, no hablaba, y de vez en cuando ya le empezaban a preguntar, y él hablaba y tal, pero estuvo directo ahí desde el primer día. Sí, o sea, es como los ojos que vieron cómo nacieron los centros turísticos, hasta y cómo nacieron, y además con toda la intriga, pasando por todas las etapas, desde portero del Cabildo hasta hasta director durante muchísimos años. Casi 4 décadas. Toda la construcción, porque se mamó toda la construcción. Sí, desde los años 60. Y tiene unas anécdotas, claro, espectacular. Y es verdad que escribe sensacionalmente, o sea, narra y además tiene una memoria prodigiosa. Prodigiosa. Sí, yo tengo ganas de hincarle el diente, todavía no está a la venta en las librerías. Creo, empezará el fin de semana, porque lo presenta el jueves en el Teatro de San Bartolomé. No, lo presenta mañana. El miércoles. El jueves. Mañana, que por cierto, creo que lo presenta Miriam. Lo presenta Miriam Ibot. Sí, que con 18 años, que te diga Pepín Ramírez, presidente del Cabildo, que te vas a encargar tú de dirigir los centros, con 18 años. No, con 18 ya lo mandaron. Sí, con 18 años empezó a dirigir. Puede ser. Pues empezó con 13 años. Él fue el primer director. De hecho, todavía no había ni cuando él fue director, todavía no estaban todos los centros inaugurados. Y no, pero decía cosas interesantes, porque Marcial es un hombre que, en fin, que no suele decir lo que piensa, porque hay mucha gente
que en este tipo de cosas... Un socialista de pro. Sí, pero no, y dice lo que piensa con temas de que él, por ejemplo, él cree que claro, que evidentemente César Manrique fue la figura central, claro. Pero es verdad que él habla del equipo. De porque, Pepín. Y del equipo de Pepín, que el equipo de Pepín no solo era César, era el capataz, era Jesús Soto, Luis Morales. Luis Claro. Morales. Él también estaba... Antonio Álvarez. Y Antonio Álvarez, que él era el vicepresidente, que muchos dicen que es verdaderamente el hombre que puso allí realmente también... Los dineros. Y... No tanto el dinero, que lo que puso fue la... En fin, era un hombre de gestión. Y sí, también de gestión. Y gestionó muy bien con Pepín el tema. No sé, no teníamos previsto verla, pero no sé si podemos verla y así también la comentamos con Carlos, porque ya es verdad que Valentín y el amigo Guillermo estuvieron ayer con él, pero para que también ustedes, los que no pudieron verla, vean este pequeño resumen. Marcial Martín, el que fuera primer director de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote, ha escrito un libro bajo el título de Testigo de la Historia que el jueves 16 presentará en el Teatro de San Bartolomé, donde cuenta la historia y los entresijos de los que hoy son las llamadas joyas de la isla. Martín, que también fue conocido como militante del PSOE, habló en Café de Periodista de que debemos gran parte de la prosperidad económica y prestigio que tiene hoy Lanzarote a esos espacios singulares que nacieron en la época de José Ramírez Cerdá como presidente del Cabildo y del artista César Manrique. Mi criterio, yo creo que fue una osadía y una valentía, una innovación y una épica. Valentía y osadía, porque teníamos unos presupuestos en el Cabildo muy bajitos, muy precarios, de acuerdo con la economía. Exactamente, y un poquito más. Que venía de la mancomunidad. Con carencias en sanidad, carencias en educación, carencias en alimentación, el 70% aproximadamente de analfabetismo, etcétera, etcétera. Innovación, por lo que hablábamos antes, porque el recurso que vio César Manrique, que atendió y aceptó como un maridaje entre los dos, fue el arte, el paisaje, la belleza del paisaje. O sea, vender eso para convertirlo en economía y en desarrollo. También cree que la figura de Jesús Soto no se ha valorado en su justa medida dada la aportación y contribución que realizó a la construcción de los centros turísticos, aspecto que menciona en su libro. Yo estoy seguro que César sería más grande todavía si al equipo en el que él estaba, pues César no era un hombre de equipo, vamos a decir las cosas como son. César no era un hombre de equipo. El equipo era de don José Ramírez Cerdá. Estoy seguro que si cada una de las personas que formaron parte de ese equipo, y luego hay una sexta pata que yo añado, que son los trabajadores, sin los cuales no se hubiese realizado nada. Pedreros, cabuqueros, electricistas, limpiadores, camareros, personal de conservación y mantenimiento, etcétera, etcétera. También puso en valor el llamado equipo de Pepín Ramírez como piezas fundamentales para que la obra de Manrique brillara en todo su esplendor. Había un equipo, pero en contra de lo que se está diciendo que el equipo era de César, no es realmente así. El equipo era de don José Ramírez Cerdá, presidente del Cabildo, que llamó a César, a Soto, a Luis, total. Eran 5 personas. Y a mí me parece, que lo has mencionado, que el tema de Jesús Soto, que es el creador de la Cueva de los Verdes, en soledad, porque César no vivía aquí, vivía en Nueva York y trabajaba en Nueva York. La ruta de los volcanes, la casa de los volcanes, incluso una parte del Hotel Fariones, lo que son las jardinerías, también es obra de Soto. El que fuera director de los Centros de Arte, Cultura y Turismo durante varias décadas cree que hay que tener cuidado con las microintervenciones en los centros turísticos porque pueden desvirtuar la obra de arte que son. Son obras de arte y como tal hay que tratarlas, hay que conservarlas, hay que mimarlas, hay que mantenerlas tal y como se crearon. Yo le tengo muchísimo miedo a las microintervenciones y los centros en los años determinados que no vamos a contar, tuvieron muchísimas microintervenciones que adulteraban, mistificaban la obra original.
Y eso es muy peligroso. Marcial Martín cree que la red de centros turísticos se podría ampliar y puso el ejemplo del llamado Lago Verde del Golfo, eso sí, con un arquitecto o artista con mucha sensibilidad, que sin intentar copiar la obra de Manrique, haga una intervención para revalorizar ese espacio. Bueno, yo creo que es muy interesante y mañana, creo que es a las 7:30, si no me equivoco, en el Teatro de San Bartolomé pueden oír, en este caso, las explicaciones de Marcial Martín sobre ese libro, Testigo de la Historia. Yo creo que es muy interesante, porque lo importante, yo creo, ¿no?, a nivel de la historia de los pueblos, es que quede escrito las cosas, porque aunque muchas de las transmisiones orales... La transmisión oral se pierde con el aire. Efectivamente. Esto queda un pozo. Efectivamente. Entonces, para mejor... Y de alguien que lo vio desde, como decíamos antes, que esa es la clave, que es alguien que lo ha visto, que lo vio desde el principio, desde que se gestó. Dice que él estaba en la puerta del Cabildo y de repente llegó un tipo con coleta, que no había visto nunca, que era... Pues imagínate, y era Jesús Soto, que le acababan de encargar la iluminación de la cueva. Y a partir de ahí empezó todo, a parir de ahí fue... Y él habla también, aparte de los 5 magníficos, habla de la sexta pata, que eran los trabajadores. Claro. Que eso es fundamental. Que esos trabajadores eran unos virgueros, porque esa gente ya encargaban cosas que solo sabían hacer ellos. Claro, han desaparecido completamente. Y aparte que en aquel entonces, Vías y Obras del Cabildo, que es donde estaban todos estos trabajadores, era una escuela de donde se enseñaba, ahí salieron múltiples maestros, soldadores, herreros, trabajadores de la madera, de la piedra. De la piedra sobre todo también. Bueno, vamos con... Pero yo también quería destacar que mucha gente, en fin, hemos puesto ahí unos cortes, hay muchos más, pero donde él quiere ensalzar la figura de Soto, y lo digo porque lo conozco a Marcial desde hace mucho tiempo, no en detrimento de la figura de César Manrique, todo lo contrario, es porque él cree que Soto se oscureció sus funciones dentro de... lo eclipsó de alguna forma. Sí, el astro era César y ese astro no dejaba ver las estrellas, y en este caso una estrella rutilante como la de el señor Soto, que es verdad que cuando uno hablaba con él difícilmente le entendía exactamente lo que quería decir, porque era un hombre muy, en fin, a la hora, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de conocerlo, me imagino que... Yo no lo conocí. Yo sí tuve la suerte de entrevistarlo un par de veces con Mario Alberto Perdomo, y yo le decía, Mario Alberto, tú transcribes lo que ha dicho, porque yo no lo he entendido nada, pero eso no quita para que fuera un adelantado a su tiempo. Un adelantado a su tiempo, efectivamente. Vamos con nuestra invitada. Bueno, pues está la vicepresidenta primera del Cabildo de Lanzarote y también concejala de Hacienda y otros asuntos económicos, en este caso... Consejera. ¿Secretaria? Ah, consejera no, consejera. Fue concejala en la anterior legislatura en Arrecife. María Jesús Tobar, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, muy bien. Bueno, María Jesús, antes, porque ahora vamos a hablar de temas económicos, para eso te hemos llamado, para eso era la consejera de Hacienda, pero antes de nada, porque creo que mañana es día 18. 16. Mañana es 15. Mañana es 15. Y la reunión del seguimiento del pacto de la mesa... El día 16. 16, que es 16. Mañana. El jueves. El pasado mañana, ¿cómo estoy mañana. yo? Bueno, y al final ya creo que va a ser al mediodía. ¿Ha habido algún cambio? ¿Están las cosas tranquilas? Sí, ¿Han intercambiado papeles? No, todavía no tenemos ninguna documentación. Es cierto que sí, la cosa está tranquila, porque seguimos gestionando bien, hay buena relación. Y nada, usted personalmente yo la veo y hay a veces políticos que se nota que están forzados, ¿no? Por ejemplo, ayer el señor Trump con Pedro Sánchez, pero yo lo veo a usted con el presidente, con Osvaldo, bastante bien, bastante natural. Muy bien, la verdad que nosotros en el Cabildo muy bien, no puedo decir que, vamos a ver, siempre hay cositas, ¿no? En las mejores familias también pasa, pero la verdad es que al final trabajamos para sacar hacia adelante pues las cosas y los proyectos que estamos, pues el agua, la vivienda, que son cosas que nos preocupan mucho, el bienestar social, y vamos de la mano, porque vamos de la mano, aquí no hay color político, y entonces eso está bien. Y luego la mesa de seguimiento del pacto también está bien, porque al final, pues si en otros municipios pues están pasando cosas, antes de que al final eso se enquiste, vaya más, pues hay que hablarlo y hay que ver lo que pasa para que al final pues... Puedan seguir juntos.
Totalmente, Son que como eso las es lo que se parejas. trata. Las parejas no se tratan, no se hablan y después se separan. Ahí está. Lo que sí que es verdad, buenas tardes María, Buenas tardes. es que, bueno, estando ahí Pedro Sanginés, le preguntamos también por eso, Pedro Sanginés va a estar también en la mesa de seguimiento del pacto. Sí, por van a estar Coalición 2 y Canaria. 2, si no me equivoco. Sí, Sí. Pedro Sanginés, David Toledo, María Jesús. Por Coalición Canaria y por el Partido Popular, María Jesús y Poli, Poli. Poli Suárez, sí, Poli que es el Suárez, consejero de que- Educación y el secretario general del PP en Totalmente. Gran Canaria. Y yo le preguntaba a Pedro Sanginés, digo, desde que ya se dijo casi públicamente de que iba a haber una comisión de seguimiento del pacto, hasta que realmente se celebre, uno tiene tiempo de intentar limar esas asperezas que pueden haber, ¿no? Si se llega a la reunión es porque a lo mejor esas asperezas no son tan pequeñas, sino que son más grandes, no sé lo que pensarás. Sí, hombre, no, yo pienso que sí. Vamos a ver, yo pienso que en cada municipio, no sé qué es realmente lo que ellos van a proponer encima de la mesa, ni lo que van a decir, porque es cierto que no lo sabemos. Pero nosotros también tendremos que decir algo, porque también hay cosas que, no es que decir algo por decir, pero bueno, también hay cositas, de ISE, por ejemplo, pues que ahí hay alguna cosita que... algún rosito que hay que limar y entonces, bueno, pues también lo pondremos encima de la mesa y ellos nos darán su parecer. Pero bueno, al final eso existe, porque es cierto que existe, que se está intentando desde dentro y nuestro partido desde arriba lo que nos están diciendo es, oye, este pacto es que tiene que aguantar hasta el 2031. Claro. No es que ya hasta el 2027, hasta el 2031 y se está trabajando bien, pero luego es verdad que luego la rencilla, las personas, que cada uno somos distintos, somos de nuestra madre, nuestro padre, somos distintos y ahí tenemos que estar los demás, pues como secretaria del partido muchas veces pues me llaman de algún municipio y me dicen, oye mira, está pasando esto, ¿cómo lo ves? Yo hablo mucho con Pedro y yo contacto mucho con Pedro, pues ¿por qué? Porque al final pues él está aquí, yo estoy como secretaria, Astrid me dice, oye, háblate, mira a ver qué es lo que está pasando aquí, intentamos que ya la cosa no vaya más, pero es cierto lo que no queremos es que se vuelva a repetir y se vuelva a repetir. Y yo lo entiendo a ellos también, por parte y parte. Y que muchas veces al final, hablando, que eso es lo que nos pasa en el Cabildo lo bueno que tenemos es que tenemos muchísima comunicación. Yeah. En el Cabildo pasa cualquier cosa, oye, a lo mejor hay un malentendido, hay cualquier cosa, pero corriendo estamos por el teléfono, o estás arriba, venga, presidente, o sube María que tengo que hablar contigo. Y ahí, pues, ahí se queda zanjado, se queda hablado y ya está. Y yo pienso que la comunicación es muy importante en todos los sitios, al igual que el Ayuntamiento de Arrecife. Sí, bueno, hay muchas cosas para preguntar. No, digo si quieres, si no voy a preguntar temas ya económicos, pero si querías preguntar algo político... De político no, porque vamos a esperar a la mesa del pacto y en vez de estar dándole vueltas a la perdiz, pues vamos a esperar a ver lo único que iba a añadir al respecto, que tú ya lo acabas de decir, vicepresidenta, es el tema de Arrecife, que quizás sea el nudo gordiano más importante, porque lo de Teguise efectivamente hay roce, en fin, entre la alcaldesa y la teniente de alcalde, una de Coalición Canaria y otro de PP, pero en fin, yo creo que eso, la verdad, por lo que me han contado, no tiene mucho recorrido, pero en fin, nunca se sabe. Pero en Arrecife sí puede haber más encontronazos, no porque haya problemas entre Echedey y el alcalde, sino porque Echedey es el concejal de Hacienda y él cree que hay cosas que en los trámites hay que hacerlo de otra manera para evitar problemas al alcalde y a él mismo, ¿no? Hombre, yo también como consejera de Hacienda, que ahora estoy ahí de consejera de Hacienda, yo puedo decir que al final un procedimiento está marcado por ley. Un procedimiento no es que lo marca el político, ni muchísimo menos. Dentro de un expediente pues tienen que tener los informes favorables, perceptivos, vinculantes, y más en el área de Hacienda, y una fiscalización favorable. Entonces, nosotros siempre lo que miramos, y para nosotros es una garantía. Claro. Yo siempre se lo digo a mi interventora, digo, para mí es una garantía que nos fiscalice favorable o desfavorable, como ya lo vea y según la norma. ¿Por qué? Porque si no se puede, no se puede. Y si se puede, sí se puede. Entonces yo pienso que en el Cabildo al menos todo el grupo de gobierno, pues que pasa cualquier cosa, es verdad que corriendo nos vienen desde Hacienda y me dice, oye mira, esto pues lo vamos a rechazar al área porque no lo vemos, porque por aquí no se puede por este lado o por el otro, siempre intentamos buscar una solución. Entonces, al final estamos bastante coordinados. Y una cosa respecto de esto, por ejemplo, el PSOE en el Ayuntamiento de Arrecife dice que se han levantado primero dijo 800 reparos, después mil y pico. Eso usted que es consejera y además ha sido en el Ayuntamiento de Arrecife, ha tenido también responsabilidades, ¿eso es normal o no?
No, sí, es cierto lo que está diciendo el PSOE, porque bueno, el PSOE es que muchas veces miente más que habla, casi todas las veces. Entonces la verdad es que no sé, porque hoy te viene con 600 reparos y mañana te viene con 1000 reparos, entonces no sé ya cuántos se han levantado, cuántos reparos. Pero es cierto que una figura jurídicamente que existe, un levantamiento de reparos, lo que es cierto que un ayuntamiento o cualquier institución no puede trabajar levantando reparos. El reparo existe como algo excepcional, ¿no? Claro. Efectivamente, pero no pues el pan nuestro de cada día, el levantamiento de reparo. Pero en verdad no sé lo que está pasando en el ayuntamiento porque lo desconozco, de verdad. Bueno, más allá de reparos concretos, que son los polémicos, más que reparos, hay algunos que no son ni siquiera reparos. Que no tienen expediente directamente. Es que no tienen expediente, por lo tanto no se puede ni siquiera reparar. Exacto. Ahí es donde va a estar la cuestión, más que los reparos, porque los reparos... Y por el gasto excesivo también. Sí. O sea, al final no, es una... Lo del reparo se mete también, pero al final yo creo que... Sí, pero el reparo muchas veces es un mismo reparo, pero de una factura que se repite cada mes. Los expedientes de gasto que no tienen expediente, que se han armado así a la prisa y corriendo y que no se ha hecho nada. O sea, no tienen expediente. Eso es un poco el meollo del tema. Es por lo que nos cuenta que puede ser el meollo. Sí, de un contrato, que por ejemplo que tengas que sacar a lo mejor a concurso y se lo renueves, pero para algo que es de vital importancia y de un servicio que estás dando. A lo mejor si no has convocado el concurso para sacarlo nuevo y sigues... Y por importes grandes de dinero y sin informes... Y si es con la misma empresa, pues eso es un reparo cada vez que pasa. Vamos a hablar con la consejera, que para eso le hemos llamado, para temas de como consejera de Hacienda. En este caso, ¿cómo va el tema del presupuesto? ¿Se sacará en tiempo y forma? El del Cabildo, me refiero. Nosotros queremos sacarlo en tiempo y forma, y esa es la voluntad política que existe. Es cierto que ya tenemos la primera propuesta de presupuesto del Cabildo, y bueno, luego los organismos autónomos, pues ahí están intentando cerrar. Sé que Ángel mañana lleva los presupuestos, la propuesta de su presupuesto de los centros turísticos, efectivamente. Mañana se lleva. ¿Se sabe si crecen los centros turísticos? No lo sé, la verdad es que no lo sé, pero... Porque ha habido menos entradas, es lo que sé, no sé, pero como ha aumentado el precio de la entrada, es decir, ha habido menos visitantes, pero como ha aumentado el precio de la entrada en comparación con el año pasado, pues a lo mejor incluso... Ha recaudado más, sí, yo eso. Y no sé si hay revisión de tarifas, ¿has leído por ahí en alguno de los puntos o no? Pues la verdad le puedo decir que todavía no me he sentado para verlo, porque también tengo mesa de negociación de... ¿Con Ángel? No, primero tengo de recursos humanos, la mesa de recursos humanos, entonces digo, esta tarde me tendré que estudiar un poco todo lo que se lleva a la mesa, que tengo a las 9 de la mañana, y luego a las 11 de la mañana tenemos la comisión de administración de los centros turísticos con Ángel. Y luego ya pues también la red tributaria, ya tenemos los presupuestos a punto de cerrarlo también. Kiko Aparicio también tiene los presupuestos del consorcio, que también le aumento un poco, sí lo sé porque lo he trabajado con él. Y nada, y luego pues INALSA, el Consejo del Agua, el Consorcio del Agua, y una vez que esté cerrado todo, entonces ¿cuándo lo podemos llevar a pleno? Entonces, claro, eso es lo que más nos cuesta. ¿Cuánto fue el último presupuesto? ¿Te acuerdas cuánto dinero fue? Sí, 200 y pico. Sí, sumando todos los entes autónomos. No, con todos los entes llegamos casi a los 300 millones. ¿Cómo está de perras el Cabildo, que están diciendo que lo han arruinado? ¿Cómo está? Después del gasto del Partido Socialista, que cómo lo heredaron, ¿cómo está ahora? Hablan de un remanente de 130 millones. No, cuando el Partido Socialista por primera vez dejó un montón de remanentes. Sí, por eso, pero y le subieron también el tema del techo del gasto. El problema que había, que desde el COVID, desde la pandemia, el techo de gasto se quitó. La regla de techo de gasto pues se quitó, entonces no había. Entonces lo pusieron el año pasado, el gobierno de España. Ahora sí que no se puede gastar. Ahora sí que no se puede gastar, aunque tengamos dinero, no se puede gastar porque, ¿qué pasa? Si gastamos más de lo permitido, pues entonces entramos en un plan económico-financiero. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Es algo totalmente transparente, con total transparencia. Hemos entrado en un plan económico-financiero, como también entra el Cabildo de Fuerteventura, que también está el PSOE. Dinero, tienes que gastártelo. Efectivamente, pero eso no significa que esté en quiebra, ni muchísimo menos. Si tenemos un remanente de 130 millones. Si nosotros no estamos gastando dinero oye, que lo que se trata es invertir y que se quede el presupuesto a cero. Invertir todo lo que tenemos. Y yo pienso que las áreas están trabajando bastante bien, todas las áreas están trabajando bastante bien. Cuesta más un poco lo que son las obras, es cierto, pues por los informes, si hay algún informe de costa que lleva, que eso pues tarda más en venir, pero en verdad yo pienso que se está haciendo un buen trabajo en el Cabildo y que ahora, pues a final de mes, nos llegará a los 10 millones de remanentes que nos han permitido, aunque tengamos 130 millones, solamente nos podemos gastar 10 millones de remanentes. Que es muy importante decir que dentro de esos 10 millones, casi 2 millones de euros va destinado a la residencia de Alta Vista,
y siempre nosotros mirando... ¿2 millones de residencias Altavista se refiere a la Cruz Blanca? A la Cruz Blanca, Por efectivamente. eso lo que yo quería preguntarte, que parte de esos remanentes han ido a la Cruz Blanca. Ahí está, parte de ese remanente, ya invertimos en los remanentes del año pasado, fueron 8 millones de euros a la Cruz Blanca. Sí. Y ahora es 1.700.000 que sale de los remanentes de este año, que va a la Cruz Blanca, y la obra pues está a punto de empezarse. Y es cierto que cuando todos los partidos lo daban por perdido, ya algo que llevabais 10 años parado, ese socavón, pues al final yo, cuando llegué al Cabildo, una de mis propósitos sí, era poder conseguirlo, y al final pues sí se consiguió ese dinero el año pasado de remanente, y ahora pues vamos a empezar. Y nosotros estamos trabajando mucho en lo que son las plazas sociosanitarias. Está la residencia de Taiche, que ya se está haciendo, la residencia de Altavista, que ya va a empezar, está a punto. Entonces yo pienso que en 1 o 2 semanas pues tendremos la noticia. ¿De qué está pendiente la Cruz Blanca, el edificio? La Cruz Blanca es nada, está pendiente pues que al final el proyecto ya está hecho, creo. El proyecto está todo hecho, la financiación la tenemos, 100% financiado por el Cabildo de Lanzarote, y ahora pues nada, tiene que dar la autorización el Ayuntamiento de Arrecife, la licencia y ya está, porque ya está todo preparado. Arrecife eso va como un tiro, eso va rápido, ¿verdad? En 2 o 3 años ya tiene la licencia. Porque las obras las contrata la propia... Efectivamente, es una subvención que el Cabildo le ha dado a la diócesis, porque ya no pertenece a la Cruz Blanca, ya pertenece a la diócesis de Canarias, le ha dado la subvención a la diócesis, y la diócesis es la que se encarga de todo. Después ya se encarga ellos de gestionarlo y de hacerlo. Y según nos habían dicho, ya tenían todo adjudicado, la empresa, ya tenían todo ya para empezar. A ver, de la máxima fiabilidad, además. Sí, esos no están con bobería. No, eso va al grano. Ha habido una crítica también dura por parte de algunos alcaldes socialistas contra el grupo de gobierno formado por Coalición Canaria y Partido Popular, y contra usted también, por el tema del reparto de los fondos municipales, de los fondos de cooperación, que finalmente desaparecieron. Ellos dicen que desaparecieron, que no les tocó nada, cuando aquí dijo usted alguna vez, y creo que el propio presidente, que es porque había un acuerdo entre todos los municipios para que en esa ocasión se destinaran el grueso de esa cantidad a la residencia de mayores de Taiche, que se está ya empezando a construir. ¿Es así? Totalmente, es así. Y para nada ni mentimos, y ahí están todos los alcaldes. Y esa reunión la tuve yo cuando a mí me decretan en el área de planificación y proyectos. Recuerdo que quedaban como 20 días por ahí para presentar la documentación, que se terminaba el plazo para los fondos EDIL. Y nada, entonces lo primero que teníamos que cerrar los presupuestos, y la residencia de Taiche vale 16 millones de euros. Entonces se habló y se acordó con todos los municipios y con todos los alcaldes, estaban todos de acuerdo que el dinero del plan de cooperación de este año, del 2025, se iba a destinar a la residencia de Taiche. Estaban todos de acuerdo. También dijimos en esa reunión que los fondos EDIL, que era una convocatoria, que nosotros no hemos presentado esa convocatoria, todos los ayuntamientos nos han presentado proyectos, el 80% de lo que nos viniera, porque claro, nosotros estábamos a 20 millones de euros, pero de esos 20 millones nos podía haber venido 15, 6 millones o 5, que el 80% iba destinado a los ayuntamientos, de lo que viniera. El 80% a los ayuntamientos, todo el mundo estaba de acuerdo. Todo el mundo estaba de acuerdo. Pero eso no se reflejó en actas o algo para ver quién... Estaba la técnico conmigo y estaba allí recogiendo, y el otro día me estuve yo acordando, digo, le tengo que preguntar si hay recogida algún acta, porque la técnico estaba conmigo, que era quien, bueno, estaba la técnico, estaba yo, y fue quien llevamos la reunión hacia adelante, y no quiero mentir, pero no sé si se recogió acta, y lo pensé hace un par de días, digo, tendremos acta de esa reunión, porque todos los ayuntamientos estaban de acuerdo, pero de buena primera... Bueno, ese tipo de reuniones se suele levantar acta, ¿no? Si hay un secretario... Sería lógico, porque si tiene la firma de todos los ayuntamientos, ya se acabó el debate. La firma es verdad que no firmamos, fue un acuerdo entre una reunión que estaban todos. Ahí está, y estaban todos de acuerdo, y esa es la realidad. Y entonces nada, y luego pues empezaron ya que si el plan de cooperación lo hemos quitado, que lo hemos dejado a los ayuntamientos sin plan de cooperación, que si así los ayuntamientos no pueden avanzar, que no es real, porque el Ayuntamiento de San Bartolomé está devolviendo dinero del año pasado del plan de cooperación del 2024, él daría del plan de, también, ¿no era el plan de accesibilidad? También, que era otro plan, también ha devuelto dinero. Entonces, Yaiza, que también se apuntó al carro, ¿no?, con el Partido Socialista, también está sin justificar 1 millón de euros del plan de cooperación del 2021. Entonces dice, oiga, mire,
A nosotros los ayuntamientos no los vamos a dejar nunca de la mano. Nosotros queremos estar al lado de los alcaldes y da igual el color político. Nosotros no vamos a hacer como en el 2022 hizo Loli Corujo y su partido y su gobierno en el Cabildo, que le dio al Ayuntamiento de San Bartolomé, al Ayuntamiento de Tía y a Teguise, como era otro color, 0 euros. O Arrecife. Oiga, mire, no, nosotros lo que estamos intentando es dar por igual, por número de población, a todos los ayuntamientos iguales y tenderle la mano en lo que necesiten. Y si nosotros vemos que tienen ahí un proyecto que no les sale, que están apurados, también tenemos los fondos FEDECAN. Nosotros a través de los fondos FEDECAN también estamos ayudando a los ayuntamientos. Pero para terminar con este asunto y aclarar para la ciudadanía, estos son fondos de cooperación municipal que siempre se repartía, pero se decidió, esto es lo que dice el grupo de gobierno. Hay alcaldes que dicen que, bueno, que no quedó muy claro, que ustedes le habían puesto como una trampa, que le habían dicho que no se preocuparan, que perdían ese año los fondos de cooperación porque iba para un proyecto que es insular, por lo tanto beneficiaba a todos los lanzaroteños, como era la residencia de mayores de Tahiche, y estaba todo el mundo de acuerdo, pero porque ustedes le habían dicho que le iban a tocar los dineros de los fondos ADIL. Al final no fue así porque solo 2 ayuntamientos se han visto beneficiados con los fondos ADIL, que es, si no me equivoco, Tías y Teguise. Vamos a ver, es que de verdad, cuando quieren confundir son maravillosos. Son los mejores. Son los mejores para cambiar de opinión. Vamos a ver, los edil es una convocatoria. O le tengo que decir a cada alcalde, nos estamos presentando una convocatoria, nos pueden dar el 80% de esa convocatoria, el 60%, el 40%, todos lo sabíais más. Tía se presentó, igual que Teguise también se presentó, y nosotros recogimos de todos los ayuntamientos y del Cabildo, proyectos de todos los ayuntamientos y del Cabildo. ¿Y sabes qué es lo que ha pasado? Que nosotros nos han dejado fuera. ¿A quién? ¿Al Cabildo? Al Cabildo. Sí. Y nos han dicho que no pertenecemos a grandes ciudades. Cuando llevan siendo gran ciudades desde el año 2006. 2006. ¿Puedes recurrir? Sí, ya cuando presentamos toda la documentación ya no vinieron. Sí, se lo van a dar. Efectivamente, yo pienso, porque la asesoría jurídica dice que sí estamos dentro de las grandes ciudades. Claro que está. Hemos presentado alegaciones y ahora nos tienen que contestar. También estamos esperando una cita en Madrid para poder ir y hablarlo allí en persona. Entonces, lo que yo no veo normal es que en vez de hacer tanto ruido como está haciendo el Partido Socialista, tenemos un senador allí, por Lanzarote, que aquí le votaron las personas, la ciudadanía, porque allí no está luchando porque esos fondos vengan. Tenemos una diputada. ¿Por qué no esa diputada no está allí en el Congreso? ¿Cómo se llama? Loli Corujo. Dolores Corujo. Que es el Ministerio de Hacienda el que nos han dicho que no, porque ella no está, en vez de aquí diciendo no, es que la han perdido. Se los están negando, porque es una gran ciudad y es cierto que es una gran ciudad. Ahí está. Por lo tanto, no hay argumento para negarlo. Y nos han dejado fuera de la lista. Es verdad que no teníamos nada, porque no teníamos nada, no hemos presentado una convocatoria como nos vamos a presentar a todas las convocatorias. Y nuestra palabra vale más que una firma. Eso se lo digo, de este grupo de gobierno. Y dijimos que el 80% de lo que viniera va a ir para los ayuntamientos y así lo haremos. Si Dios quiere, y al final nos los pueden dar, porque es una inyección muy grande para Lanzarote y la Graciosa. Una cosa, María, ¿es la primera vez que se convocan los fondos EDIL estos de la Unión Europea? ¿o sí, no? eran los antiguos EDUSI. Los EDUSI, vale. Y después otra pregunta, ese 80% que se supone que va a ir para los ayuntamientos, depende de los proyectos que se aprueben, ¿no? Si se aprueba un proyecto para Aría, pues será para Aría, si se aprueba patinajo, pues será patinajo, quiero decir que... Sí. Hombre, ¿no? Efectivamente, dentro de lo que nos den serán lo que nos vayan aprobando, pero nosotros lo que intentaremos hacer, pues... Hombre, pero lo que no es de recibo es que te quejes de que no te han llegado ese dinero y resulta que estás devolviendo los fondos que recibiste el año anterior porque no has ejecutado los proyectos, como le ha pasado a Aría, como le está diciendo que le ha pasado a San Bartolomé... a la mayor parte del ayuntamiento, la verdad es que tienen serios problemas porque no tienen los suficientes... La oficina técnica no le funciona completamente. Claro, pues que pongan gente si tienen dinero, si tienen ahora fondos. Aría tiene fondos ahora para pagar. Yo sinceramente creo que hay una... Más allá de que tengan... No, es una campaña, Yo creo que es una... Igual que lo de Inalsa, igual que lo del Piot, que se han cerrado en bandas, se han enquistado y han dicho que nada, que no salga nada, porque lo importante para la isla es que no salga nada adelante. Entonces, yo, viéndolo desde fuera, yo veo al grupo de gobierno del Cabildo que trata de sacar las cosas adelante y lo único que se encuentra son con alcaldes y partido y el Partido Socialista, que lo único que dicen es que no, que no, que no y que no. Y punto. Bueno, sí, poniéndonos piedras todo el día, ya digo, diciendo muchísimas mentiras, vendiendo humo, porque mire,
Desde que nosotros hemos llegado, hemos cogido, yo siempre lo digo, cuando llegamos al Ayuntamiento de Arrecife a gobernar, 27 años sin hacer viviendas sociales. Uno de los primeros plenos se cedió el suelo al Gobierno de Canarias, ahí está la vivienda de Maneje. Hoy en día es una realidad. Eso lo hizo el Partido Popular cuando llegó al Ayuntamiento de Arrecife. Hemos llegado al Cabildo y este grupo de gobierno, hemos cogido nuestra hoja de ruta, ha sido comprar solares, comprar vivienda, la estamos cediendo al Gobierno de Canarias. Porque, ¿qué hizo el PSOE en 4 años? ¿Qué hizo el Partido Socialista? Los conciertos sociales, que no salía ningún concierto. Adilán, el Cribo, AFA, ¿qué pasaba con esas asociaciones? ¿Cómo se veían con la gran labor que están haciendo? Llegamos, en 6 meses teníamos los conciertos sociales. ¿Qué pasaba con la residencia de Taiche? Que si hay una UTE italiana, que si la UTE, llegamos a ahí en día, 2 años después, ya se está haciendo la residencia. ¿Qué es lo que estuvieron haciendo durante 4 años? Y ahora resulta, el agua, ¿cómo nos dejaron el agua? ¿Y los ¿Cómo papeles nos han dejado? desaparecidos? ¿Qué hay de los papeles desaparecidos? Nadie ¿Ustedes sabe saben nada. algo? ¿Cuál? O sea, los papeles de las actas de Inalsa. Ah, bueno, eso ya es un Han misterio. desaparecido, nadie sabe nada. Mira por dónde desaparece. En la época de Loli Corujo Y Carlos de- Espino. y Carlos Espino, y ahora es cuando salta. Con la Que iglesia no hemos está. topado. Bueno, Entonces, todo es tan... Si ustedes no gestionan, cuando están no gestionan, déjennos gestionar y al menos cuenten la verdad. Si no se callan. Pero bueno, que al final digo, la oposición está para fiscalizar, pero no para decir mentiras. vicepresidenta, que ya nos queda Ay, 2 perdón. minutos nada más. No, simplemente era por los fondos FEDECAN, que empezó antes a comentar algo. Para este año, ¿cuánto va a haber? El convenio que nosotros tenemos son del año 2016 al 2025. El martes de la semana que viene tengo una reunión con la consejera del Gobierno de Canarias de Sí. Hacienda, pero por lo que nos dicen van a ser lo mismo. Va a ser pues el millones. mismo, 21 millones al año, el 80% lo pone el Gobierno de Canarias, el 20% lo pone el Cabildo, 4 millones pone el Cabildo, entonces al final pienso que es una inyección muy grande y lo más que tienen los fondos FEDECAN es que continuado en el tiempo, son 10 años. Entonces, en esos 10 años da tiempo a hacer muchísimas cosas. Pues este es el último año de fondos europeos. ¿El qué? Este Lo año es el ofenderán. último año de fondos europeos. Sí, de los fondos NECT. De los Lo del fondos. Next Generation. Los de los fondos. Eso le iba a preguntar, pero Ese es pero otro. para, Eso va a ser para- un batacazo. pero para que la gente sepa cómo se escribe la historia, que a veces con renglones torcidos, el fondo FEDECAN fue una propuesta del gobierno de Fernando Clavijo hace mucho tiempo y fue criticada precisamente aquí en Lanzarote En su primer mandato por fue. los ayuntamientos. Ahí está. Por los ayuntamientos porque decían qué tal. Bueno, pues esto, para que lo sepan, van a traer un total de una media de 200, una media no, seguramente en torno, cuando se cumplan los 10 años, 220 millones de euros. Efectivamente. Y ya se han invertido, ya digamos, con obras empezadas, más de 120, tengo entendido. Más de 140 millones. Más de 140. Nosotros tenemos 140 millones ya ejecutados y justificados. Tenemos hasta 216 millones, tenemos una adenda hasta el año 2028. Y estamos ejecutando pues todos los proyectos. Digo esto porque muchas veces la gente se olvida de las cosas. Y es que el PSOE se opuso a los fondos FEDECAN, porque los criterios, y esto no es solo Lanzarote, se oponía a nivel de Canarias, porque decían, porque Gran Canaria y Tenerife querían más dinero, creían que porque esto viene de unos fondos que antiguamente se repartían. Del y- impuesto del impuesto de del ICTE, ICTE, del famoso. El ICTE, el ICTE. Y entonces se recaudaba y entonces Gran Canaria y Tenerife, con cierta lógica, desde el punto de vista de ellos, decía, oiga, no pongan, porque se ponía varios criterios para el reparto y uno para ello querían que premiara al La población, poblacional, claro. que era lógico, hasta cierto sentido, pero ahí las islas periféricas, digamos, menos pobladas, pues lucharon para conseguir La triple paridad, la un triple poco, paridad. claro, un Y poco lo mismo entonces que- Fernando fue bastante, yo creo, generoso entre el gobierno para que las islas menos pobladas también se Fue su vieran primer mandato, se viera fue su beneficiadas primer mandato. por una vez. Y ya para terminar, los fondos, precisamente los Generation, ¿esto cómo van? Los Next Generation. Bien, ahora mismo pues está en licitación, que ha salido, que vamos a adquirir pues seis viviendas, 6 Inmuebles. locales, 6 inmuebles para plazas sociosanitarias. 40 no eran, ¿no? 40 Sí, plazas. 40 plazas, efectivamente, de centro de día y nocturno. ¿Y nada. quién lo gestiona? ¿Quién lo gestiona? El y que los- el que- pone el propio edificio, ¿cómo es? Quiero decir, de eso. ¿Cómo no? Eso es a través de bienestar social, se tiene que hacer, ¿no? Se tiene que poner las plazas. Primero hay y que luego, adquirir el inmueble primero se adquiere, luego vale. pues nada, se hace lo Después se que... adjudica. Se arreglarán, me imagino. Se arreglará todo, Y se efectivamente. adaptarán a la... Y luego me imagino que será una adjudicación para que lo lleven Pero pues... ya tienen los inmuebles comprados, me refiero, No, ahora visto, mismo... visto no. Ahora mismo está, mira,
Son 9 millones que tenemos de los fondos NEC, que cuando llegamos a gobernar, que esto también hay que decirlo, eso sí que se perdía. Se perdió 3.700.000 euros, eso se perdió, lo tuvimos que devolver, y 9 millones que teníamos que devolverlo. Corrimos a hablar con el Gobierno de Canarias y al final nos han hecho una prórroga hasta junio de este año. Entonces estamos corriendo con los inmuebles porque no queremos devolverlo y ya sabemos que no va a haber más prórroga. Esto fue como algo excepcional, efectivamente. Entonces ahora mismo vamos a adquirir los inmuebles y tenemos que crear las plazas sociosanitarias. Cada plaza sociosanitaria la tenemos que tener porque así es la justificación. Las plazas tienen que estar hechas ya antes de junio de este año. Bueno, de este año no, del año que viene. Claro, yo me estaba confundiendo con lo último, como esas 40 plazas que hay para gente en la indigencia que lo que es los 4 millones esos que hay, ¿no? Para los próximos 5 años son, ¿no? Sí. Claro que eso es distinto. Eso es distinto, eso es la ONG la que debe poner un poco en marcha todo el servicio. Efectivamente, la ONG que se ha adjudicado y que se presentó pues a una licitación. Como Cáritas, por ejemplo, que explota varias... Sí, que son ellos los que tienen digamos, los propios edificios para... Igual que en empleo también se está haciendo un trabajo muy bueno a través de los fondos FEDECAN. Como decía, yo pienso que los fondos FEDECAN, la verdad, que ha dado una inyección a Lanzarote y a La Graciosa impresionante. Este año pues se ha invertido más de 5 millones de euros, más de casi 200 personas están trabajando ahora mismo en proyectos y en planes de empleo y son de 2 años y 3 años algunos también. Pues María Jesús Tobar, vicepresidenta del Cabildo, consejera de Hacienda, muchas gracias por estar aquí y dar un repaso de la actividad, que es muy importante porque su consejería, aparte que con iba a decir la reforma, con los cambios internos que tuvieron en el grupo, pues ahora usted tiene todavía más responsabilidades, ¿no? En este caso coge todo el tema de lo que son, digamos, no tanto obras en sí, pero sí todo lo que es la financiación de obras, ¿no? Efectivamente, todo lo que es la financiación de obras a través de distintos fondos, que es la Oficina de Planificación y Proyectos. Efectivamente, eso no me salía, la Oficina de Planificación y Proyectos, que además de ser la consejera de Hacienda, que ya lo era. María Jesús, muchas gracias. Un placer, muchísimas gracias. Carlos, nos tenemos que ir corriendo. Muchas gracias por estar aquí. También a Valentín, a Ullané. Saludos. Y nosotros no es una amenaza, pero mañana a la misma hora. Buenas tardes.